Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar nuevamente con la presencia, la participación del doctor Alfredo Eduardo Mancilla Heredia. Él es doctor en el área de Economía, del doctorado en Ciencia y Filosofía. Es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, así que bienvenido, Eduardo, y muchísimas gracias por estar en el programa. Sin duda, importante hacer algunas reflexiones en función de la economía, filosofar la economía y hacer que nuestra teleaudiencia vaya generando mayor nivel de cultura, nivel de aporte en pensamiento y, por supuesto, en acción concreta. A comienzo del año pasado, el año 2021, has publicado un libro cuyo título es sumamente atractivo, llamativo, Tópicos selectos de economía para el desarrollo humano ambiental. Así que, primero que nada, me interesa, ¿por qué ese título? Sin duda es importante comprender un título en función de lo que uno va trabajando a nivel de toda una vida que nos circunscribe en el pragmatismo de la economía, en una mediana que evita hacer actitudes dogmáticas o también escépticas, ni exceso de creencias, ni decir es imposible hacer algo en el ámbito de la economía que contribuye al desarrollo, a la transformación cualitativa, fundamentalmente hablando, que resume o sintetiza un estado de bienestar. El libro es parte de ese razonamiento de muchos años. Hablamos mínimamente desde 1992, con las publicaciones de Opinión, de Contacto Económico, que siempre han tratado de buscar una salida a los excesos de opinión, de pensamiento, que no han permitido desarrollarnos y mucho menos hacer economía. Nos damos cuenta que el 2019, entre comillas, la peste, la pandemia del COVID-19, nos hace reflexionar el tema del cambio climático, el tema energético entre los seres humanos, en sus relaciones, sus disfunciones que tienen en relación también, valga la redundancia, a lo que es la interacción de los agentes económicos. Y nos llama la atención mucho la economía, el ambiente, el cambio climático en ese ambiente, el tema de la crisis del ser, hacer y tener, porque muchas personas quieren tener sin ser ni hacer. Entonces hemos entrado en una etapa interesante en la historia de la humanidad, en la cual existe demasiado conflicto, incomunicación, y se habla bastante del Producto Interno Bruto, un Producto Interno Bruto que no genera los efectos multiplicadores de la inversión, y uno se plantea cómo podría haber retorno de las inversiones cuando en la inversión pública, entre comillas inversión pública, la gente no se pone de acuerdo en qué va primero, segundo, tercero, o mínimamente no se tiene una visión para hacer desarrollo. Se tienen normas, se tienen esquemas para manejar los presupuestos, las inversiones, pero no se tiene el compromiso de los agentes económicos, de esas personas que deberían debatir la priorización de sus proyectos en un espacio de debate público, lo podemos llamar, donde va a haber disentimiento, totalmente de acuerdo, pero no debería haber resentimiento, sino acuerdos de qué va primero, qué va segundo, en un corto plazo, en un mediano plazo, en un largo plazo. Entonces, todos estos elementos los hemos estado monitoreando en el tiempo y nos han llamado la atención porque el ser humano, en definitiva, tiene que cambiar de actitud en relación a una perspectiva de convivir en sociedad, de promover disminución de las desigualdades o inequidades, pero no desde el campo del asistencialismo, sino desde un campo de hacer educación. Cuando al ser humano se lo educa, se le generan principios, valores, se lo hace competente, ahí introducimos la investigación, por lo menos para la innovación, podemos avanzar en términos significativos en el concepto de hacer economía diversificada y desarrollo.
Esos son los elementos que siempre nos han impulsado a razonar. No es lo mismo crecimiento económico que desarrollo, pero hay complementos que se tienen que dar en relación a una mejor redistribución, pero no una redistribución desde una óptica dura del socialismo del siglo XXI, sino una redistribución que mejore un modelo de salud, nutrición y educación para la producción, que permita aprovechar las ventajas diferenciales de pisos ecológicos y de culturas diversas que tenemos a fin de garantizar una soberanía y seguridad alimentaria, a fin de que exista primero una integración subnacional para que a partir de ello también generemos procesos de integración supranacional. Pero es importante en todo ello generar un sujeto competente, porque el sujeto competente es productivo, afianza productividad, genera economías de inyección, no de filtración, no lo que estamos viviendo en la actualidad, porque lo que nos llama la atención hoy es que se improvisa en demasía, y la improvisación tiene fórmulas normativas, pero eso no prioriza la presupuestación para hacer la transformación real y por ende generar mayores momentos de felicidad y disminución de las desigualdades laborales de inserción en el mercado que deberían tener las personas. Perfecto, nos has explicado el porqué del título y también has presentado los elementos que tengo entendido son parte fundamental del libro Tópicos Selectos de Economía para el Desarrollo Humano Ambiental. En ese libro hablas del Producto Interno Bruto, hablas de del ciclo económico. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? La economía funciona de manera metafórica, si quieren, como una onda electromagnética. Tiene rendimientos crecientes, decrecientes. Qué importante, digamos, es avanzar en los temas crecientes, en mantenerse en la cúspide, pero a través de modelos, de estrategias, de tácticas, de operación, de políticas, que permitan confluir la macroeconomía con la microeconomía y hacer que los agentes económicos, en este caso las familias, las empresas, el gobierno y las relaciones internacionales, permitan generar ese efecto multiplicador diversificado de la economía. Entonces, parece sencillo, pero es lo más complicado, porque ahí se inserta la función de producción, y la función de producción tiene que generar una armonía en esas relaciones de los agentes económicos y de los sectores que están dedicados al consumo, dividido en familiar, en el empresarial y el gubernamental, ¿no es cierto?, que es indispensable. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay disfunciones entre estos agentes económicos que no nos permiten mantener ese ritmo de rendimientos crecientes y, por supuesto, expandir la economía. Y eso tiene que ver con el modelo de salud, nutrición y educación para la producción. Entonces, si no tenemos sujetos competentes, ¿cómo diversificamos la economía? ¿Cómo hacemos esos rendimientos crecientes? ¿Cómo generamos economías de escala? ¿Cómo, si quieren, podemos hacer relaciones intersectoriales entre los variados sectores que componen la economía boliviana y poder activar esas relaciones que permitan afianzar poderío y productividad? Entonces, el Producto Interno Bruto boliviano se caracteriza por estar inserto en un modelo de economía primitiva. Nos dedicamos a explotar y exportar materia prima y consumir producto acabado. Tenemos una economía de filtración. Esa economía de filtración está asociada también al endeudamiento externo cuando hay déficit, a la carencia, digamos, del manejo institucional. Yo les pongo un ejemplo elemental en relación al modelo, en relación a lo que acabo de indicar. En función de que Bolivia, por ejemplo, cuando nacía la vida republicana, en 1825, tenía un habitante por cada 2 kilómetros cuadrados. Jamás hicimos una política demográfica, cuidamos los recursos naturales que estaban en fronteras. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos perdido de más de 3.200.000 y pico kilómetros cuadrados. Hemos perdido aproximadamente 9 países en el promedio de superficie de Europa.
Imagínense eso. Entonces, ¿qué pasó con los gobernantes? Nunca tuvieron visión. Si bien existen en la historia de Bolivia muchos referentes en relación a lo que se puede escribir, los resultados concretos en economía nos demuestran que siempre hemos priorizado la venta de commodities, el tema de la corrupción, una pésima asignación de recursos, por eso que hoy tenemos este gran conflicto de crisis de oferta. Con la pandemia se ha desnudado todo ello, no hemos podido encaminar como corresponde un estado de bienestar, el tema de la salud, de la educación. Hoy todos percibimos cómo se ha manejado todo este aspecto y cotidianamente tenemos las famosas cortinas de humo, entre comillas, que evitan que se traten temas de orden estructural asociados al PIB para mejorar el manejo macroeconómico en función de la microeconomía, en función de las economías de escala, pero con sujetos competentes, con sujetos que trabajen en equipo. En el libro hacemos referencia a un aspecto que es indispensable, y este aspecto indispensable tiene que ver con la comprensión de la hipocresía, y la hipocresía tiene dos causas fundamentales, pero conceptualmente cuando hablamos de hipocresía estamos indicando que el ser humano se mueve en un doble discurso. Entonces, el doble discurso tiene que ver con la raíz de la desinteligencia emocional o la envidia, y por el otro lado con una acción comunicativa basada en el ruido, vamos a decir, en la inefectividad, en la intriga. Entonces, Alcides Arguedas, también los referencio, habló del pueblo enfermo. Y los que entienden por qué habla Alcides Arguedas de un pueblo enfermo, se dan cuenta de que en la actualidad, y referenciando la historia, estamos en una interacción de sociedad que es miembro útil del Club de la Miseria propuesto por Paul Collier, el economista británico. También referenciamos esos elementos haciendo análisis multivariado de estos aspectos, haciendo participar a muchos estudiantes e investigadores para que se pueda producir este libro. Sumamente interesante. Además, Alfredo, en el desarrollo del libro haces referencia a por qué los países ricos en recursos naturales al final son pobres. Es un tema que siempre se toca y, bueno, seguramente en el libro le has dado un enfoque interesante, además utilizando un modelo que llamas Al-Mani y que, bueno, toca también el aspecto del círculo vicioso de la pobreza. A ver. Bien, vamos a plantearnos una pregunta y es interesante. ¿Por qué sufrimos? Y esta es una pregunta planteada en la Escuela de Alta Gerencia en Harvard. Y la respuesta tiene que ver con la improvisación. Entonces, si una sociedad, si un sujeto, una familia, una sociedad improvisan, entonces constantemente en sus interacciones van a tener sufrimiento, no van a generar un proceso eficiente de asignación de recursos e interacciones en general que son propias y destinadas para buscar satisfacer necesidades materiales y espirituales, para tener mayores momentos, ¿no es cierto?, y mayor frecuencia de momentos de felicidad, vamos a decir. Entonces, utilizamos esos elementos, utilizamos criterios de la investigación-acción que implica buscar transformación. Entonces, en función de esos elementos, lo que se generan son categorías conceptuales sobre las cuales vamos analizando esa pregunta que es muy problemática, vamos a decir, que nos permite asociar categorías conceptuales sobre las cuales se van buscando causalidades críticas que nos permitan entender la posibilidad de hacer algo para modificar todo ello. Pero en ese diagnóstico nos damos cuenta que la improvisación
y corrupción históricas en el Estado boliviano no han permitido manejar eficientemente el tema de la administración de los asuntos públicos. Esto, a su vez, no ha permitido generar ese modelo de salud, nutrición y educación para la producción. A partir de ello tenemos las desigualdades, tenemos la inseguridad humana como consecuencia de la desigualdad que la podemos generalizar, para muchos pobreza, entonces digamos desigualdad y pobreza, entonces eso genera inseguridad humana, migración y deterioro de la familia. También estamos hablando de la economía sumergida, ¿no es cierto?, el contrabando, la degradación ambiental, que es otro tópico interesante. Y cuando uno se enfoca en todos estos elementos, se va a la familia y en la migración tenemos una consecuencia, el deterioro de la familia. ¿Y cómo podemos pretender hacer desarrollo cuando la familia es disfuncional, cuando la familia se desintegra? Entonces, ese es un gran problema con el cual estamos sopesando. Entonces, todo ello que promueve la postergación generacional, sufrimiento y postergación generacional. Y después otra vez retornamos, por eso le llamo el círculo vicioso de la pobreza en el modelo Almane, a la improvisación y corrupción, que son parte de la cotidianidad que se da a nivel de Latinoamérica, a nivel de Bolivia. Muchas veces se quiere tratar de tapar estos elementos, pero esa es una realidad que todos estamos palpando cotidianamente. Bueno, pero ahí viene, ¿no?, la pregunta del millón. No sé si la podemos responder. ¿Por qué los países que adquieren nuestros recursos naturales entonces son ricos? Es sencillo, porque si nosotros no definimos ese modelo de salud, nutrición y educación para la producción, ¿cómo podemos ser competentes para manejar nuestros recursos naturales y hacer valor añadido? Entrar en las economías de escala, entrar en lo que es el ser competentes para ser competitivos, porque somos productivos, porque nuestros índices de productividad reflejan mayor eficiencia que los de la competencia u otros países. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En algún momento se habla de que Bolivia podría explotar el litio, y la pregunta es, ¿tenemos el recurso humano convenientemente capacitado, cualificado para encaminar todo ello? ¿Tenemos a los sujetos que van a enfocar las inversiones en este rubro? Desde las relaciones internacionales, la diplomacia, tenemos los embajadores, vamos a decir entre comillas, o cónsules que van a hacer el lobby sobre estos elementos. Y no tenemos. Ese es el gran dilema. Entonces, una cosa es el discurso político, mediático, y otra cosa es contar con el recurso humano convenientemente capacitado, cualificado, que tenga la perspectiva de trabajar en equipo ante la adversidad, que tenga esa capacidad de hacer resiliencia y, por supuesto, cuando hay un trabajo planificado, cuando hay un trabajo con identidad, con alta autoestima, con colaboración, se generan resultados más allá de los esperados. Estamos hablando de la obtención de sinergias, hemos ido más allá de la eficiencia y la eficacia. Entonces, los países desarrollados son desarrollados porque primero han hecho inversión en su recurso humano. El tema de fondo es, para hacer alto rendimiento, para hacer economías de escala, para promover productividad, primero debemos trabajar en el ser humano. ¿Y qué está ocurriendo a nivel de Latinoamérica? Pareciera que estamos, entre comillas, me disculpan, embruteciendo al ser humano para mantener esa relación de dependencia entre países desarrollados
y los países en desarrollo, antes llamados países periféricos. Entonces, la educación es la que genera la riqueza de las naciones. La educación, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo asociado a esa capacitación, son los elementos sobre los cuales podemos avanzar. Pero si tenemos sujetos que se van a un extremo dogmático, al exceso de creencias, o tenemos sujetos apáticos que en la interacción cotidiana se sabotean, no vamos a poder hacer algo significativo. Por eso que hoy tenemos una crisis de oferta que tiene que ver con el aspecto de déficit, vamos a decir, humano, y de comprensión al tema ambiental para hacer la interacción económica tal cual corresponda en los niveles de equilibrio, y ver también que ese nivel de equilibrio genere la posibilidad de que las generaciones venideras sean mejores que nosotros, no tengan peores condiciones de vida. Bueno, abogado del diablo, me preocupan los tiempos, como que hay una disfunción cronológica entre los tiempos para preparar nuestras generaciones jóvenes, formarlas, educarlas, y mientras tanto se nos van los recursos naturales a precio de gallina muerta. Claro, el problema es de asignación. Para hacer economía tiene que estar muy bien definido, insisto, el modelo de salud, nutrición y educación para la producción, que aproveche las ventajas diferenciales de los pisos ecológicos y la diversidad de culturas que tenemos en nuestro medio. Entonces, para eso tiene que haber empatía, para la interacción de los agentes económicos. Y cuando se habla de economía, por ejemplo, la economía está vinculada a la salud y a la educación. Y ahí tenemos que reflexionar las categorías conceptuales de la economía. Tenemos que hacer un estudio hacia adentro en la economía para poder aplicar los criterios macroeconómicos, microeconómicos, de política económica y modelo en nuestra sociedad, para hacer que la economía pueda contribuir a mejorar el nivel de bienestar en una sociedad. Entonces, son elementos complejos, pero que ni siquiera son tomados en cuenta por la mayoría de los gobernantes en Bolivia, en Latinoamérica. Entonces, cuando hablamos de las funciones de PIB o de ingreso en las economías, nosotros somos una economía demasiado pobre. Siguen incrementándose los habitantes. Entonces, con la pandemia ha disminuido el ingreso per cápita o por cabeza. Entonces, de 2.000 y fracción, ahora tenemos 1.800, 1.700. Entonces, nos dicen que no existe inflación. Entonces, la mayoría de la gente está atolondrada, vamos a decir, por el tema de la pandemia y por el tema político. Entonces, no se toma la molestia de razonar. En muchas universidades no se están haciendo investigaciones serias sobre este fenómeno, o los investigadores se volvieron parte de un partido político. Entonces ahí estamos fallando, respetando la calidad de muchos de nuestros colegas que sí están trabajando en esa óptica, porque la universidad tiene que hacer investigación y a partir de la investigación que sea pertinente, la aplicación del conocimiento, la gestión del conocimiento para transformar la realidad concreta. Muchísimas gracias, Alfredo, muy interesante. Bueno, aconsejamos llegar a este libro dedicado a tópicos selectos de economía para el desarrollo humano ambiental. Aquí va una gran lección, ¿no? Pero ¿cuánto demoramos en construir empatía entre nosotros? Bueno, manos a la obra. Muchísimas gracias, Alfredo. Lo importante para cerrar, que me parece clave, nosotros no podemos manejar la voluntad ajena, pero podemos incidir con energía positiva a construir un pensamiento crítico, a generar un proceso de aprendizaje significativo y nosotros también, siendo en ese proceso sujetos de aprendizaje, a encaminar el sentido para hacer desarrollo
Y por supuesto, a partir de una crítica constructiva que nos permita hacer complementos sin resentimientos, porque ese es el mayor mal. No se puede hablar de hacer gestión en función del odio, del resentimiento exagerado o de la vendetta. Muchísimas gracias. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el doctor Alfredo Eduardo Mancilla Heredia. Bueno, nos presentó algunos tópicos de su libro, Tópicos Selectos de Economía para el Desarrollo Humano Ambiental. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.